¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al Laberinto, el programa que emitimos todos los martes a partir de las 6 de la tarde. Ya lo saben, estamos a través de Radio La Voz Universal 91.2 FM. Estamos también a través, por supuesto, de las redes sociales. Estamos también gracias a nuestros amigos de Aula Libre en La Paz y también a nuestros amigos de Siempre Informando, ambas cadenas que reproducen nuestro programa. Qué semanas, qué semanas. Justicia. ¿Quién no sueña con esa palabra? ¿Quién en sus más íntimos deseos no anhela una justicia, si no sea terrenal, por lo menos divina? Y me quedé pensando en la justicia porque hay este nuevo envión en este país, justamente el que quiero hablar en el editorial, de una reforma. Se habla de la justicia, una nueva reforma judicial. Y es interesante cómo a veces los discursos terminan siendo quienes destruyen cualquier intento de esperanza. Está claro que el tema de la justicia se puede analizar en muchísimos niveles. Yo pensaba, por ejemplo, en esta idea que se tiene de justicia como valor, como un principio de convivencia, como una forma de vida, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es el órgano judicial. Es lo que voy a decir de repente suena un poco desesperanzador para quienes están iniciando su camino por el lado del derecho, ya sea en una profesión, en un oficio, en un trabajo o en el área universitaria. Pero lo cierto es que cada vez que uno se enfrenta a los espacios judiciales, se ve más lejos todavía de la justicia. Y lo cierto es que tanto jueces, fiscales, abogados, con distintas responsabilidades cada uno, no buscan la justicia. Es mentira. Ellos buscan ganar juicios. Yo me río siempre porque también de repente tuve varios amigos o inclusive yo transité por ese camino de decir que estudiando derecho uno busca la justicia o que uno quiere ser abogado para buscar la justicia. Y no va por ese lado. Me río, sí, me río también cada vez que paso por la avenida Uruguay y veo que hay un lema en el Palacio de Justicia invocando a Dios para que se haga justicia en ese lugar. Me río también me río y me enojo también cuando veo o cuando escucho acerca de jueces, fiscales comprados, de tribunales comprados. Y me río porque ese afán, ese anhelo de justicia que tienen las personas no está solo en un órgano judicial. Está en una forma de vida, está en una función que tiene el Estado. Muchísimas veces hemos hablado en este y otros espacios acerca de las funciones restrictivas que debería tener el Estado. Hemos dicho que una de las que debería tener, de las pocas que debe tener, es justamente la justicia. Y no lo cumple. Se ocupará de otras cosas, mal por cierto el Estado, pero no de la justicia. Y claro, y uno piensa en esa suerte de vía crucis que sufre una persona desde el momento en el que, qué sé yo, con un caso común, va a realizar una denuncia a una dependencia policial y un uniformado le dice que no es su jurisdicción, o que no era ese el proyecto, o no lo escucha, o no tiene ni siquiera el mínimo ánimo de empatía al momento de recibir la declaración, una declaración redactada con muchísimas faltas ortográficas. Y así es como empieza el calvario para las personas que buscan esta justicia en Bolivia. Pasarán luego a un investigador que hay que ver si hace su trabajo, hay que hablar con el fiscal y con sus ayudantes, hay que ver cuánto reciben por su trabajo. Habrá que pasar después a un juzgado, en el que seguramente dormirán durante varios meses muchos procesos. Pasará después por instancias superiores, un recurso de apelación, una casación, donde seguirán sumándose los años en todos los campos, penal, civil, laboral. Y claro, y este tema no quisiera quisiera extraerlo del contexto político, porque la verdad es que es un problema que viene siendo muy notorio en el desarrollo de la República y del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero el tema es que justamente la política le ha hecho peor a la administración de justicia, para diferenciarla de lo que decíamos de la justicia como valor. Hemos visto, no ni siquiera tenemos que recurrir a una larga data de memoria, sino solamente recorrer
estos últimos días y ver cómo se liberan personas afines al nuevo gobierno, cómo se inicia otra maquinaria para el otro contendiente. Entonces, son estas cosas que definitivamente hacen que la justicia esté, ni siquiera quiero decir podrida, porque ya es un cliché, que directamente no exista. Pienso, por ejemplo, sí, y lo digo de esta manera, pienso, por ejemplo, en algunos antiguos profesores o docentes de la carrera que ahí están como jueces en salas, en tribunales, liberando criminales, beneficiando políticamente a muchas personas, sujetos que supuestamente encarnaban una vocación, un ánimo particular para la administración de justicia, que ahí están. Claro, pienso también en la larga caterva de abogados mediocres, esos que directamente asumen que hay que buscarlos para ganar juicios de las maneras más truculentas. Y pienso en todas esas cosas y de verdad no me queda esperanza para la justicia. Y como soy un no creyente, tampoco me queda esperanza en la justicia divina. El hombre está condenado a la injusticia. Es la injusticia nuestra de cada día. Y esto no va a cambiar con una reforma mucho menos acelerada, que se quieren hacer hasta el 20 de diciembre, que hasta marzo llevarla a referéndum, modificar la constitución. Aparte que eso es muy sospechoso, eso es muy de mal gusto. Ni siquiera de mal gusto, es una falta de respeto para el ciudadano. Pretender que algo tan importante como justamente la administración del órgano judicial y la independencia que éste debería tener, se pueda solucionar en 20, 30 días con una llamada. Sí, de ciudadanos algunos notables podrá ser, otros no tanto, pero así, en 30 días, 20 días. ¿Y de qué va a servir una modificación? Porque podremos decir, no, sí se va a cambiar la Constitución y se va a establecer que, por ejemplo, no siga esa estupidez de la elección popular de los magistrados. Ah, sí. Pero si sigue la presión sobre el órgano judicial, si los operadores del gobierno van a seguir intimidando a jueces, si los fiscales van a seguir constituyendo como individuos de persecución, que tienen más de parecido con la Gestapo que con la Fiscalía. Entonces, así que va. No creo particularmente en este afán de reforma de la justicia en estos días. Lo veo como algo demagógico. Quisiera equivocarme, pero la verdad es que estos últimos años la desconfianza en el aparato público, la desconfianza en todo lo que hay, no me ha dado malos resultados. Así que prefiero desconfiar, estar atento y no dejarme enceguecer por estos afanes de grandes transformaciones de la justicia. Además, como lo decía, ¿de qué servirá que cambiemos normas? Tenemos también esa tan cruda idea en la cabeza de que pensamos que cambiando leyes y cambiando constituciones va a cambiar nuestra realidad y nuestra vida va a ser mejor. Una locura paquidérmica. Entonces, si así cambiara eso, nada nos garantiza la independencia. Nada nos garantiza que el funcionario diligenciero va a hacer su labor correcta sin necesidad de cobrar más dinero. Nada nos garantiza que el policía va a acudir al llamado. Nada nos garantiza que el fiscal va a cumplir su trabajo. No. Esa es otra cuestión que ya está. Esa es una batalla, no la guerra, pero sí es una batalla que está perdida. Está perdida porque a nivel moral estos administradores de justicia están podridos. Habrá algunas excepciones, por supuesto, pero en su gran mayoría nos demuestran que tienen una gran habilidad y su habilidad es arrodillarse ante el poder. Y casualmente, ese poder, el que hoy les está convocando para una reforma. Esto es El Laberinto, ese ha sido nuestro editorial de hoy. Tenemos todavía muchísimas cosas que comentar, así que hablaremos un poco de noticias, hablaremos de libros, hablaremos de cosas también un poquito más agradables. Mi nombre es Andrés Canseco, gracias por estar, continuamos con nuestro programa. Luego de hablar un poco de la justicia, o de la falta de ella, había mencionado un poco hace rato acerca del tema de lo que representan los valores, de lo que representa la formación. Y claro, es imposible no hablar de esto sin pensar en la educación. En todos sus niveles, ¿no? Por supuesto, entendiendo la educación como ese proceso formativo, no solo de contenidos, por supuesto, sino también de cuestiones éticas, morales, de convivencia, de respeto y demás. Y en todos los grados, repito, desde la casa
lo que representa el colegio, la universidad inclusive, aunque con sus diferencias, la misma educación voluntaria, el afán de instruirse a sí mismo. Claro, y lo interesante es que con todo esto de la pandemia y de la cuarentena, estamos viendo muchas cosas que se van a convertir en desafíos rumbo a la gestión 2021 o 2021, para usar correctamente el término, que tienen que ver con modalidades, pero no solamente con formas, ya sea presencial, semipresencial, virtual, distancia, que son innovaciones que por supuesto van a venir de la mano de la empresa y la educación privada, ¿no? Del Estado. El Estado no tiene, la educación pública no tiene la capacidad para hacer eso, y lejos está de poder hacerlo. Aparte sería contraproducente. Sino además de una nueva, bueno, del desafío nuevo de una postura misma que debería tener tanto el educador como el educando. Y yo no sé qué, y por supuesto el padre de familia. Y yo no sé si estamos todavía analizando o entendiendo la real dimensión de lo que pasa. El otro día, hablando sobre esto de las improvisaciones, se dice que a mediados de mes, en unos días más, va a haber una reunión nacional para ver cómo será con la educación y demás. Pero el otro día veía a un padre de familia de colegios particulares que mencionaba que no iban a permitir que los hijos, hablando a nombre de todos, eso que es esa tan megalómana tradición, diciendo que no iba a dejar que los hijos vuelvan a clases hasta que se erradique el COVID-19. Claro, provoca risa, pero a la vez espanto que estos sean los enarbolados representantes de los padres de familia y de los estudiantes. Nos reímos y nos escandalizamos con total razón de ministros que utilizan, que no saben hablar, cuyas faltas de ortografía son vergonzosas, que no tienen ningún nivel de educación, pero resulta que en la casa no vemos a veces cómo estamos. Y nos abstraemos del contexto mundial. Si se fijan ustedes, las restricciones que hay en Europa y en Estados Unidos en este momento, si bien es cierto con esta segunda ola, que de eso otro día vamos a hablar, una de las actividades que no se ha restringido, si bien es voluntaria, pero no se ha restringido, es la educación. Los niños han vuelto a pasar clases en otros países. Por diferentes razones se entiende que hay cuidados y demás, de gente que no quiere hacerlo y está en su derecho, pero el Estado no ha coartado ese derecho. Entonces hay que entenderlo también eso a miras del futuro. Las probabilidades de que la vacuna hasta el mes de febrero o marzo estén en Bolivia son muy bajas todavía. Si bien en enero ya habrá algunas gestiones, al parecer en varios países, pero no sabemos acá. Entonces no se puede dar la espalda a la educación. Y uno entiende la posición de algunos padres, o trata de entender la posición de algunos padres que no quieren mandar a los hijos mientras los números sean altos. Perfecto. Pero de ahí a asumir que no se va a pasar clases hasta que no haya enfermedad, eso ocasiona un perjuicio muy grande y que a mediano plazo se va a notar. Los rendimientos académicos, la misma, ¿cómo le llamo yo? La misma continuidad académica del estudiante para poder estar activo, se va a ver seriamente comprometida. Ya está comprometida. De por sí tenemos estudiantes con bajísimos niveles de atención y demás, es otra historia. Entonces, hay que asumir la realidad de lo que se está viviendo, es cierto, pero justamente porque se asume la realidad de lo que se está viviendo, es que hay que ser responsables también y saber que no se puede perder otra gestión escolar. Lo que se ha hecho el año pasado de manera irresponsable, por el miedo, ese miedo que paraliza tanto a personas de a pie como a autoridades, no se puede repetir en la siguiente gestión. Entonces hay que entender un poquito cómo encarar esa gestión 2021, tanto desde las instituciones educativas, privadas, públicas, los profesores, los estudiantes y los padres de familia. Si los padres de familia están esperando que no existan contagios o que no exista ni un solo caso para mandar a sus hijos, estarán en su derecho de no mandarlos, pero no de frenar a aquellos que sí lo quieran hacer o que quieran encontrar otras alternativas para la educación.
estamos en estos meses previos. Es como cuando inicia una temporada previa al fútbol, en la que hay lo que se llaman esos famosos coqueteos, ¿verdad? De un individuo para fichar con otro, con un equipo o con otro. Y como nuestra política se parece mucho al espectáculo y al fútbol en sus peores facetas, lo mismo pasa ahora. Estamos viendo cómo ciertos candidatos se autoproclaman, se hacen proclamar con un círculo de amigos y demás. Y claro, y muchas veces eso termina hasta en muestras de salvajismo y pugilato, como han visto lo que ha pasado en varios encuentros del movimiento al socialismo, que no son los únicos bárbaros, eso está claro. Pero también está esa tendencia ahora, pues tampoco es tan nueva, del periodismo tomado como una especie de escenario para ganar palestra política. Así ya estamos viendo algunos en todo el país, un buen grupo de periodistas, no casualmente, sino de aquellos, de los más agoreros, de aquellos que supuestamente tenían profundos editoriales y que se manifestaban en pro de la defensa del pueblo de Santa Cruz y demás, que ahora asumen que parece que tienen no más que brincar a la arena política. Y claro, yo no empiezo a dudar, ¿no? Porque uno está en el sano juicio de dudar, está en el sano derecho de juzgar y de dudar. Entonces empieza a dudar qué tan auténticas serán esas incendiarias declaraciones que se suelen viralizar mucho ahora en redes y demás. O si de verdad eran pasos previos para su carrera política. Pero bueno, en algunos casos hay más infamia que en otros. Y lo menciono porque los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, televisión, prensa, radio, tienen un papel muy importante en el desarrollo democrático. Tampoco es casual que se estén quitoneando ahora ciertos candidatos por aparecer en los mañaneros, candidatos como los precandidatos, mejor dicho, como Mario Cronenberg, un sujeto que está empantanado con todo lo que puede ser ilegal. Pero ahí andan los medios de comunicación peleándoselo para entrevistas, para ir a los mañaneros y demás. Bueno, eso nos va a mostrar un poquito también que nuestro mal mayor puede ser la política, pero que no es nuestro único mal. De repente es el mal en el que se condensan todas nuestras infamias. No es la única, repito. Los medios de comunicación también juegan un papel de manera muy irresponsable en lo que ha pasado. A veces por el amedrentamiento, a veces por la necesidad y demás, pero no están libres de los juicios que puede haber. Y esto se nota, como lo digo, en la calidad de los candidatos y en la calidad de las intervenciones e interpelaciones que se le hacen los medios de comunicación. Recordemos las elecciones del año pasado, salvo algunas honrosas excepciones, y en las que puedo decir de manera tranquila y alegre que estaban algunos amigos en un programa de TV. Los programas que interpelaban a los candidatos eran muy pocos. Estaban rodeados de superficialidad o de lugares comunes. Y si al candidato no se lo fuerza, no se lo exige, generalmente no va a los programas y demás. Hay todo este asunto. Pero la relación medios de comunicación política tenemos que entenderla en ese contexto. No está mal que un periodista se lance a la política, es su derecho, como quien dice. Recordemos que es lo que pasó con Carlos Mesa y miren cómo estamos. Pero también es cierto que tampoco a la gente se la puede tomar de tonta, y quien quiera ser tomado por tonto puede hacerlo, pero que no se use entonces los largos editoriales, las páginas para simplemente impulsar candidaturas, algunas infames. Hay una responsabilidad también, y no digo una responsabilidad con la verdad, pero sí una responsabilidad con los criterios de convivencia y con una honestidad. Y si a esa no se le da su espacio, ni medios de comunicación, ni políticos, ni la ciudadanía en general va a tener un buen norte. Este fin de semana se desarrollaron elecciones legislativas en Venezuela. Claro, y mucho no se puede esperar del régimen de Maduro.
Y mucho tampoco se puede esperar cuando se ve quiénes han sido parte de los veedores que han ido después de parte de Bolivia. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el expresidente Evo Morales Ayma. Poco se puede esperar entonces con esa clase de veedores. Pero más allá de ese tema, lo que sin duda es importante pensar es que a veces el acto eleccionario, que muchas veces el acto eleccionario por sí solo no es una prenda de garantía democrática. Vean ustedes cómo se celebran las elecciones en Venezuela, vean cómo muchos países ya han rechazado la legitimidad de estas, vean inclusive cómo es que hay un marcado ausentismo tanto de algunos bloques políticos como de la misma ciudadanía. Y obviamente este socialismo del siglo XXI con sus diferentes países que rondan ahí en esa demencia, hacen un daño muy grande a la democracia, porque al día que les toque salir o el día que haya que recuperar cierta decencia en la vida en común, la gente no va a creer en ese sistema. La gente no va a confiar en la democracia, porque el daño que se le ha hecho es muy grande. ¿Con qué confianza alguien deposita su voto si sabe que va a ser fraudulenta la elección? ¿Con qué confianza sabe una persona que va a votar si intuye que de alguna manera le van a hacer alguna especie de trampa? Se inventarán una reforma o se inventarán una sentencia constitucional. ¿Con qué confianza la gente va? Y por supuesto, esto es algo que nos toca también a nosotros pensar, porque estamos cerca de un proceso eleccionario ahora departamental, pero además porque nuestras expectativas de repente están mal enfocadas. Pensamos que un candidato X, un candidato Y, va a ser el que le plante cara al otro y que traiga las soluciones, o que sea el más valiente o el más macho, y así se pueda dar cierto equilibrio. Y si algo nos ha demostrado estos últimos años, 14, 15 años, es que no es así. El político casi siempre se salva, encuentra la manera de transar. El ciudadano, y ni siquiera digo el partidario, el ciudadano es el que paga los platos rotos. El que se las ve con regulaciones, el que se las ve con controles, el que termina viendo a un gobernador durante 15 años, el que termina no viendo a su alcalde vivo desde hace 9, 10 meses. Nadie se pregunta por qué. El que termina viendo cómo, con el pretexto de una cuarentena, por supuesto, de una pandemia que sí existe, pero una cuarentena excesiva, dura y larga, se incrementa el poder del Estado. Gente, por personas a las que uno les dio el voto. No se les dio el voto para eso. Y nos quejamos, con total razón obviamente, del régimen centralista y aquello. Pero por acá tampoco es que estemos en un dechado de virtudes. ¿Y por qué traigo a colación lo de acá? Porque las elecciones que vienen son nacionales, son departamentales y municipales. ¿Hemos aprendido algo de las elecciones de octubre? ¿O de todo este año de transición? Desde el anterior fraude, desde la caída del anterior gobierno, el gobierno de transición, la pandemia. ¿Hemos aprendido algo políticamente? ¿O estamos perfectamente listos, perfectamente preparados para caer como víctimas en una elección municipal y departamental de nuevo? No lo sé. Los candidatos a mí me dejan, en su mayoría por ahora, mucho que desear. Me provoca urticaria pensar en las negociaciones por concejalías y asambleístas. Como lo decía hace rato, me da urticaria cada vez que los medios de comunicación muestran una proclamación de personas nefastas, de seres infames, que lo único que buscan es poder y gobernar y recursos y controlar la vida del prójimo. Así que cuando veamos con decepción lo que pasa en las elecciones de Venezuela, tal vez podamos darnos cuenta de que no estamos tan lejos, de que a veces votamos, pero no elegimos. Finalmente llegamos al bloque de nuestra
parte un poquito más agradable en el programa. Agradecer por supuesto a todas las personas que nos siguen, agradecer a Radio La Voz Universal 91.2 FM, agradecer al Instituto de Ciencia, Educación, Economía y Salud ICES, agradecer también a nuestros amigos de Aula Libre La Paz que retransmiten el programa, agradecer también a nuestros amigos de Siempre Informando que también forman parte de esta red. Y en este bloque final me quería referir a este fantástico volumen que recién fue publicado. Ya verán las razones por las que lo voy a mencionar. El libro se llama Desertores, es el libro más reciente de Roberto Barberena Anaya. No solamente un gran pensador, un gran filósofo, sino además un gran amigo, persona a la que se le tiene una estima muy grande, que nos envía su nuevo libro, Desertores. Desde el nombre es muy interesante, desertores. La palabra desertor también es algo que se ha estigmatizado en nuestro tiempo. El que comete una deserción está mal. El que se sale de las filas de un ejército es alguien malo, casi un traidor, es un cobarde. Cuando a veces el desertor, no es más que un sujeto que se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal, o de que estaba siguiendo al rebaño y decidió bajarse, que se dio cuenta de que había perdido su individualidad tras un uniforme, tras un credo, tras una religión, tras un partido político, y se vuelve un desertor. Más vale tarde que nunca, pero se da cuenta. Y en ese sentido juega Roberto Barberí con varias figuras y algunos textos cortos, otros de un poquito más, con un poco más de extensión. Y en la tapa hay 11 fantásticos íconos de la literatura universal, a quienes vale la pena mencionar siempre. Está Nietzsche, y a quienes hemos mencionado muchas veces en este programa y lo seguiremos haciendo: Nietzsche, Borges, Cioran, Camus, Oscar Wilde, Pessoa, Kafka, Sábato, José Vargas Vila, Onetti y Hemingway. Esos 11 escritores forman la tapa de Desertores. Es un libro, como siempre, como otros tantos de Roberto, que invitan a la reflexión, como él llamaría, a través de fisuras. No son aforismos, no son sentencias que encierren verdades de hierro. Al contrario, muchas de ellas nos van a dejar con muchas más dudas y preguntas que las que teníamos antes. Así que vale la pena revisar el libro. Está disponible, si no me equivoco, en los lugares que vamos a poner aquí en la infografía para no fallar. Exactamente, ahí está, en el editorial El País y en otros puntos de venta de la ciudad. El libro se llama Desertores, de nuestro querido amigo Roberto Barbería Anaya. Esa es nuestra sugerencia del día de hoy en El Laberinto. Y así cerramos el programa. Agradecerles a todas las personas que nos han visto, que nos han dejado sus likes, que han dejado sus comentarios, que han compartido el contenido y que semana a semana están viéndonos en el programa. Mi nombre es Andrés Canseco. Volveremos con otro laberinto el martes a las 6 de la tarde. Pero también aprovecho para invitarlos porque estaremos durante la semana con una transmisión muy importante el día mañana miércoles a las 9 de la noche. Recordaremos, junto al Colegio Abierto de Filosofía, junto a la presencia del doctor H.C.F. Mancilla, Enrique Fernández, Elena Rosso y yo, recordaremos los 30 años de la entrega del Nobel al gran Octavio Paz, ese magnífico poeta y ensayista, cuando los premios Nobel de literatura se entregaban todavía a los escritores y no a los músicos y solo poetas como Bob Dylan. Una época seguramente mejor para las letras. Así que estaremos hablando de Octavio Paz. También lo retransmitiremos por acá. Así que nos veremos también en ese evento. Hasta la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso.